lugar puede ser el Espíritu Santo. Vamos a cantar un canto al Espíritu para que sea Él el que nos ayude a gustar de las realidades del cielo. Amén. Amén. Porque como les decía en la Eucaristía, en la predicación de la palabra de Dios, las cosas de Dios solamente la pueden entender aquellos que están llenos del Espíritu de Dios. Vamos a pedir juntos. Cerra un momentito tus ojos si quieres y vamos a rezar juntos. Ven, Espíritu de Dios. Vamos a ponernos de pie para invocar ese Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ayúdanos a creer, derrámate con poder. Ven, Espíritu Santo, ven, ayúdanos a creer, derrámate con poder. Confiar en Dios. Ven, Espíritu Santo, a iluminar en esta noche nuestro entendimiento para que, comprendiendo las realidades del cielo, podamos gustarlas y decididamente luchar contra aquel que nos intentará a lo largo de toda nuestra vida apartar del amor de Dios, para que en este combate podamos siempre salir más que victoriosos. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, ayúdanos a creer, derrámate con poder. Ven, Espíritu Santo, ven, ayúdanos a creer, derrámate con poder. Porque nada es imposible, no, nada es imposible, no, para aquel que cree. Cántalo conmigo fuerte, porque nada es imposible, nada es imposible, no,
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en un principio, ahora y siempre, por siglos de los siglos. Amén. Y nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedir a San Miguel Arcángel, que es el príncipe de la milicia celestial. Vamos a decir juntos: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Tomamos asiento, hermanos queridos. Voy a tratar de ser breve, para comenzar en unos 40 minutos, si Dios quiere, este momento de adoración, de noche de liberación también. Uno de los males más grandes de estos tiempos es hacernos a los creyentes creer primero que el mal no existe. Es uno de los males más grandes. ¿Por qué? Por algo muy simple y lógico, y es lógico también. Nadie puede salir victorioso en un combate si no conoce las tácticas del enemigo. Entonces el enemigo lo que le ha hecho creer a muchos miembros de la iglesia es hacernos creer que él no existe. Y el Papa Pablo VI, en una catequesis del año de noviembre del 73, habla de ese mal que se había metido en la iglesia. Muchos teólogos hablaban de que el mal era una simple ausencia del bien. Y el Papa Pablo VI conmovió a muchos cuando dio esta catequesis en la plaza de San Pedro, porque él dijo claramente: no, señores, el mal es un ser pervertido y pervertidor. Queriéndonos hablar de esto, no es en absoluto, a ver, entiendan el fin de esta enseñanza, no es infundir miedo. El miedo en el fondo es falta de confianza en el poder de Dios. No tenemos que tener miedo. Jesús dijo: yo he vencido al mundo. Pero sí es tomar conciencia de cómo silenciosamente entra en nuestras vidas y en la humanidad para destruir las familias. Recuerdo durante un exorcismo muy violento que tuve en Buenos Aires, en la zona de Escobar. Digo violento porque llegó a venir hasta la policía, porque las denuncias que habían hecho llamaban la atención, porque era en un colegio donde donde vivimos los sacerdotes, pero después del horario escolar no hay vecinos alrededor. Pero bueno, el demonio siempre quiere también meter la cola, y la policía dijo: venimos aquí porque hay una denuncia, que se escuchan gritos, ¿no? Salen 2 sacerdotes de mi congregación y dicen: no, acá no hay nada. Claro, no habían escuchado nada. Y en un momento, cuando estaba la policía por despedirse, escuchan un... y uno de los policías asustados sacó el arma, y el otro le dijo: baja el arma, por favor. Y el otro cura dice: no, es el padre Fabián. No era yo el que estaba gritando, estaba en pleno exorcismo. Pero sí algo que me marcó profundamente: cómo el mal busca y cómo se goza en la destrucción. En un momento yo cometo un error. Se dice que el error es nunca hay que dialogar con el demonio. Pero esa noche estaba cansado, ¿no? Había sido un día muy cansado, y ya que no se fuera ese demonio me estaba jorobando. Y entonces simplemente le dije: no es la primera batalla que peleamos, y en todas vos perdiste. Y en un momento, cuando yo digo así, se empieza a reír. Esta sotana estaba en el piso, se manifestaba con violencia, no la podían sostener entre varias personas, habían saltado todos los botones de la sotana, la había querido romper, y la estola, que es el signo del poder sacerdotal, con la estola me intentó ahorcar. Nunca tengo que decir, en los años que tuve de ministerio, por más violento que se haya puesto el mal, jamás me lastimó, jamás.
Porque Dios siempre cuida de sus siervos. Dios siempre cuida de sus siervos, por más que me haya amedrentado y una violencia tal que parecía que si lo soltaban me destrozaba, y tanta furia que a veces entre 4 o 5 hombres no podían sostener a la persona y muchas veces las tenían que sujetar, porque era una fuerza extraordinaria, propio de las posesiones diabólicas. Ese síntoma de posesión se llama sansonismo. Y el demonio se empieza a reír y me dice: a mí nadie me ganó. Y se empieza a reír con una risa irónica, sarcástica, burlona, siempre mirándome desafiante. Me dijo estas 3 cosas: yo soy feliz viendo cómo los seres humanos se matan. Volvió a alargar una carcajada diabólica, es la palabra. Dice: yo soy feliz viendo cómo las familias se destruyen. Y por último me dijo: yo soy feliz viendo cómo los jóvenes se pierden en la droga. ¿Dónde está tu Dios?, me dijo. Hermanos, indirectamente o directamente, todas esas obras, tanto odio que reina en el mundo, tantas vidas que están influenciadas y atadas por los vicios, por la desesperación, ¿saben dónde tienen todos ellos su origen? En el mal. Y hay algunos que todavía no lo quieren descubrir. Ser pervertido y pervertidor sutilmente y silenciosamente actúa destruyendo vidas. En la medida en que los hombres se olvidan de su Creador e intentan construir una fe a su manera o vivir lo más triste la vida al margen del Creador. Por eso, esto es una enseñanza donde lo que busco sobre todo no es infundir miedo, al contrario. Si alguien sale de aquí hoy teniendo miedo, no entendió la charla, sino dando un mensaje de esperanza, que el bien siempre triunfa, y que cuando Dios ordena, dice el dicho, hasta el demonio obedece, y eso es real. Por eso, primero, ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa? Tenemos que saber cuáles son las tácticas, cómo se desenvuelve el mal espíritu, cómo actúa el demonio. Primero, la tentación. Segundo, la obsesión diabólica. Tercero, la opresión. Cuarto, la posesión. Quinto, la vejación. Sexto y último, la vejación. No sé si vamos a poder explicarlas todas, ¿sí? Pero ¿qué es una tentación? Todos somos tentados, Dice la palabra de Dios en la primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, dice: y no permitirá ser tentado por encima de nuestras fuerzas. No vamos a ser tentados por encima de nuestras fuerzas. ¿Qué significa, hermanos? Si caemos en la tentación es porque nosotros nos dejamos vencer por la tentación, ya sea porque somos débiles o porque muchas veces pecamos y ofendemos a Dios por ignorancia. Pero en el Padre Nuestro nosotros bien clarito decimos: no nos dejes caer en y líbranos del mal. ¿Por qué somos tentados, hermanos? Bien fácil, porque el demonio no quiere que sigamos a Dios. Por eso el primer triunfo que tiene es cuando lo expulsamos de nuestros hogares, y tenemos que tomar conciencia, porque ¿cuántos de nosotros quizás por otras preocupaciones hemos dejado a Dios de lado? Hemos dejado algo tan sagrado que hemos aprendido de nuestros abuelitos, rezar en familia. Lo que decía el Papa Pablo VI: la familia que reza unida permanece unida, porque la oración es hacerlo presente a Dios, y donde Dios está presente el mal no tiene cabida. Porque no tiene cabida la oscuridad donde hay luz. Tú enciendes la lamparita de la luz en tu casa y las tinieblas se disipan. Y esto es exactamente así. Cuando no se ora en familia, dejamos que la oscuridad se instale en nuestro hogar.
Por más que seamos católicos, bautizados, porque la fe que no se nutre, que no se practica, termina marchitándose y muriendo. La fe se tiene que practicar, sí, en la vida privada, pero también en la iglesia, hermanos, porque no hay Rambos cristianos. ¿Saben lo que eran Rambo, no? Ese Rambo era típico de las películas norteamericanas, ¿viste? Y le tiran 500 bombas, 40.000 balas, el auto se le da vuelta 5 veces, ¿no? Y le hace el Rambo, nada más le tira un rasponcito acá. Y hay algunos que piensan que somos como Rambo, que podemos todo, que somos a todo terreno. Mentira, no existe Superman y la Mujer Maravilla en la fe. Eso es la ficción. Nos hagamos como iglesia o perecemos juntos, hermanos, porque la fe nos viene por la escucha de la palabra de Dios. Si tú no escuchas la palabra de Dios, tu fe no se puede fortalecer. No puede fortalecerse. Por eso el mal que nos hace creer que puedes hacer una fe a tu manera. Y una de las maneras más light se llama la New Age. Donde tantos católicos, disculpen, ignorantes, buscan fuera de la iglesia cuando dentro de la iglesia hay tantos tesoros. Le cansan a ir a la misa y todo, pero compran libros de la New Age, el cassette de la New Age y toda la velita de la New Age. Pero nos cansamos de Dios. ¿Con qué facilidad, hermanos, caemos en todas esas cosas? El demonio nos quiere confundir, nos quiere apartar de Dios y distraer con estas cosas de niños. Por eso este ejercicio de luchar contra la tentación va a durar toda nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer frente a la tentación? Tenemos primero que orar. Nunca conversar con el enemigo o hacer oídos sordos, que eso a veces es difícil, no dialogar. El error que yo cometí cuando dialogué en ese momento con el demonio. El demonio nos va a suscitar 20.000 cosas. Preguntas, sobre todo, ¿saben a quiénes ataca más? A nivel mental, a las mujeres. A los varones nos atacan más, escuchen bien, con tentaciones contra la pureza, los pecados de la lujuria, la pornografía, la masturbación, el adulterio, la infidelidad y todos esos pecados. Comer como animales. Vieron que los hombres, las que tienen madres que tienen hijos varones, no es lo mismo darle comer a los hijos varones que a las hijas mujeres. Las hijas mujeres comen como un pajarito y los varones, vieron, es un presupuesto en la familia. Díganmelo a mí. Nosotros somos 4 varones en casa. Mi pobre madre tenía que hacer equilibrio. Bueno, el varón tiene que luchar mucho con eso. El demonio lo va a intentar apartar del plan de Dios a través de la lujuria, de los pecados de la carne. En la mujer, los pecados espirituales, las tortura a ustedes con la cabecita. ¿Ustedes conocen una mujer que duerma sin estar pensando? Si ustedes piensan hasta cuando duermen, no paran de pensar y la cabecita siempre le da. Pero es cierto, no es ni feminista ni machista, es saber conocer cómo nos tienta el mal espíritu. Los varones tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Un varón, por eso ustedes las mujeres tienen que ser maestras de amor. Las mujeres cuando se muestran como mercancía, y bueno, lo que están provocando es que el hombre no pueda nunca ser fiel. La mujer tiene que enseñarle al varón a ser maestra del amor, en el vestido, en el pudor, en el recato. Imagínense, viene una mujer aquí a la iglesia con unas calzas súper, ¿cómo le llaman acá? No, calzas no le llaman. Faldas, no, las faldas son las micro, esos pantalones ajustaditos que se te ve hasta el ombligo. ¿Cómo? Leggings, claro. Y el hombre que va a estar rezando a la Virgen, le va a estar, pero claro, haciendo un esfuerzo grande. No nos deje caer en la tentación. No nos deje caer en la tentación. Claro. No, ustedes las mujeres no tienen ese problema. Los hombres sí tenemos ese problema. Por eso tienen que ser maestras del amor y no mostrarse como mercancía. Y el papel del varón, ¿cuál va a ser? Es contener a la mujer. La mujer necesita un compañero que les contenga, porque ustedes sufren mucho, se hacen mucho la cabecita, mucho, y el demonio las tortura muchas veces. Una mujer que se le sale algo del orden que tiene
y se ponen histéricas. La mujer quiere ordinariamente tenerlo todo en orden, saberlo todo, a qué hora vas, con quién venís, qué hiciste, qué comiste. El varón eso no le da bolilla, no le interesa. Es más, ustedes le preguntan, mi amor, ¿qué estás pensando? Y el marido dice, nada, mi vida. Y ustedes no pueden entender, no, me estás tomando el pelo, ¿cómo no estás pensando en nada? Nada. El varón puede, les aseguro, mujeres, no pensar en nada. En nada, en nada. Ustedes no. Hasta durmiendo piensan. Por eso, primero, no dialogar nunca. El mal pone muchas veces ideas a nivel de nuestra mente. Su oficio es tentar, sabe cómo quitarnos la paz, la alegría. Sabe. Por eso, cuando vengan tentaciones a nivel mental, no escucharlas, ponernos a orar, no caer en la duda, en los celos enfermizos que muchas veces terminan aún debilitando el matrimonio, la vida familiar, la recriminación. Y pasando facturas de cosas que pasaron hace 20 años, los hombres se olvidan. Y a veces los hombres están hoy, vea, hace 20 años hiciste esto, ya está hace 20 años. Soltá eso. Por eso, ¿qué tenemos que hacer para no caer en la tentación? Orar. Orar. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. ¿Qué es lo que debilita? Escuchen bien, hermanos, porque algunos quizás han vivido experiencias o la están viviendo en su hogar de distintos fenómenos que quizás no pueden explicar, espíritus de ruina, de división, donde uno dice, padre, el ambiente está muy pesado, no sé, entro en casa y ya me transformo y me quiero ir y empiezo a discutir y me siento con una opresión. Bueno, a veces la gente me pregunta, padre, ¿qué podemos hacer frente a esto? ¿Qué debilita la acción del demonio? Sobre todo a veces cuando no es fácil, y esto es real, hermanos. El año pasado, haciendo en Roma, en el Vaticano, en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, un encuentro de exorcistas, un curso que se hizo en el Vaticano, gracias a Dios. Yo le decía al Santo Padre, después de ese curso, donde había más de 200 sacerdotes y cardenales y obispos, y donde se hizo un estudio completo a nivel antropológico, desde la medicina, desde la psiquiatría, desde lo legal, pero también desde lo pastoral y lo teológico, este fenómeno de las posesiones. Y yo le decía al Santo Padre, le decía, su santidad, haber hecho 13.000 kilómetros desde el Uruguay para hacer este curso a mí no me causa ninguna alegría, porque esto lo tendrían que enseñar en todos los seminarios. Y a veces exorcistas es difícil conseguir uno, es como encontrar una aguja en un pajar. Hay diócesis donde no hay exorcistas, ¿no? Y entonces hoy me preguntaba una persona, padre, ¿qué hago cuando no cuento con esa posibilidad? Cuando en mi vida yo percibo que hay algo que no es de Dios, que está atormentándome o atormentando a un hijo. ¿Quién de nosotros en la familia no tiene algún familiar directo o indirecto que no esté en el mundo de la droga, en el mundo de la sensualidad, que esté perdido en los vicios del mundo? ¿Quién de nosotros? Y a veces uno se desespera y uno observa y hay actitudes que uno dice, estas actitudes no son normales. Y claro, hermanos, por eso, ¿cómo ayudarles a las personas o cómo ayudarnos? Porque lo primero que nosotros tenemos que verificar en esos casos si hay algún tipo de influencia diabólica. Yo no hablo directamente del caso de posesión diabólica. En un caso de posesión comprobada por la Iglesia se hace lo que se llama el ritual de exorcismos. ¿Qué es un ritual? El ritual que está promulgado por el Papa Juan Pablo II, el último, y está revisado. ¿En qué consiste? En conjurar al demonio. El 90% es oración y un 10% de exorcismo, de conjuro, donde se le ordena a ese espíritu que salga de esa persona. En eso consiste un exorcismo. Que en el fondo un exorcismo no es otra cosa más hermosa y más bella que imitar la caridad de Jesucristo hacia tantas almas que están atormentadas. Pero como hay desconocimiento, o a veces, yo no sé si pasa aquí, pero en la Argentina y en Uruguay pasaba, ¿no? Donde curas que andan al psicólogo. Y no es cuestión psicológica. En mi equipo
En Uruguay había psicólogos y neuropsiquiatras también que acompañaban en el discernimiento para ver que fuera una patología puramente espiritual, que no hubiera un problema mental, porque si hay un problema de salud mental, nosotros no podemos hacer nada sino orar. Pero el ritual de exorcismo es para una persona que tiene un problema de influencia diabólica. Por eso primero tenemos que discernir, verificar qué área de la vida de esa persona está siendo afectada por el demonio. Si esa persona pierde el dominio y el control de sí, si tiene espíritus de ira, de violencia, de mentira, sujetarlo en el nombre de Jesús. ¿De qué manera? Te sujeto, te ato en el nombre de Jesús. Y preguntarle esto a la persona, porque esto es importante. Si uno lo está viviendo, buscar ayuda en la iglesia. Si lo está viviendo un ser querido, disuadirlo para que busque ayuda en la iglesia. ¿Por qué? Porque uno le tiene que preguntar: ¿vos querés ser libre o querés vivir así toda tu vida? ¿Me entienden? Porque la persona que está viviendo una esclavitud o una influencia diabólica muchas veces tarda en darse cuenta. Si hay una posesión, tiene miedo de que se esté volviendo loco por todo lo que está viviendo. Pero si tiene una influencia de otro tipo, una atadura, por ejemplo el adicto, el drogadicto, vive autoengañándose a sí mismo y vive manipulando y mintiendo. ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo. ¿Y por qué el adicto recurre a la droga? Porque está tan vacío de sí mismo, se siente tan vacío, que lo único que por momento lo hace estar allá arriba es eso. Pero cuando pasa el efecto de las adicciones, de las drogas, cae de nuevo ¿en dónde? En el pozo. Y nadie quiere estar en el pozo. Entonces empieza a consumir, a consumir, a consumir, y termina siendo esclavo de una sustancia, pero que lo deja, que lo arruina. Y muchas veces se miente a sí mismo. ¿Cuántas familias que han quedado prácticamente sin nada? En la Argentina hay una droga que se llama la pasta base, que para comprar la droga los hijos venden las cosas de sus papás, le roban a sus papás. Por eso la primera pregunta en una persona que sufre un tipo de influencia es: ¿querés ser libre o querés vivir así? Si querés ser libre te voy a ayudar. Si querés vivir así, no. Esto suena muy duro, Yo he tratado también con adictos. En la parroquia teníamos jóvenes adictos y era muy simple: te vamos a ayudar si vos querés salir de esto. Pero si no querés, agarra tu bolsito y andate. Porque mientras tengan cama, comida y techo van a estar cómodos, no van a querer salir de esa situación. Puede ser muy cruel, pero a veces lo único que estamos haciendo es alimentándolos a ellos para que sigan persistiendo en esa situación. Bueno, si la persona quiere salir de eso, un adicto, un alcohólico, no hacerle renunciar y orar por esas personas. ¿Qué debilita al demonio? Escuchen bien. Primero, nuestra fidelidad al Señor, a María y a la iglesia. La mayoría, en un 90% de casos de personas que llegan con esas influencias, son personas que llegaron en ese estado por ignorancia. Pero la gran mayoría, gente que no practica la fe. La gran mayoría. Vamos a ver cuáles son ahora las puertas de entrada. Por eso, ¿qué hay que hablarles? Que tienen que confiar en Dios, en la iglesia. Y la iglesia como madre les va a ayudar con su oración, con su afecto. Que eso va a salir, pero que ellos tienen que querer salir de eso. Y que tienen que ser fiel a Dios, a la Santísima Virgen y a la iglesia. Por eso la reconciliación, especialmente el sacramento de la confesión. ¿Y qué debemos confesar? Los pecados contra la fe. ¿Saben cuál es el pecado más grave? ¿Cuál es el más grave? Robar, matar, cometer adulterio, fornicar. Sí, son pecados graves todo eso. Mentir, sí, grave. Ya tengo una mentirita piadosa. No existe. No existen las mentiritas piadosas. Cada vez que tú mientes, le estás dando lugar al demonio. En todo caso, no digas toda la verdad. Sé prudente, calla. Pero mentir, no. Mentir, no. ¿Saben cuáles son los pecados más graves que ofenden a Dios? Son los pecados contra la fe.
el ocultismo, la brujería, la santería, el espiritismo, los horóscopos, consultar a los muertos, la lectura de las manos, de los juanetes de los dedos del pie, de la borra de qué sé yo, y te leen todo. Hasta el agujero de la nariz te leen ahí para ver, adivinarte el futuro. Esos son pecados contra la fe y que ofenden a Dios y que pocas veces lo confesamos y que producen ataduras también en nuestra vida, porque son pecados de infidelidad. Ofendemos a Dios gravemente cuando nosotros vamos a esos lugares. Santeros, brujos, brujas, parapsicólogo y toda esa marencoche que hay. Por eso la confesión, hermanos, es importante, la confesión frecuente. Yo no me voy a cansar, hoy un gran problema dentro de la iglesia es la escasez de confesores. Que hay que sacar turno. Que tenés que media hora antes de la misa. ¿Y qué media hora? Me decía una persona, padre, una comunidad donde son 3.000 personas. El cura que confiesa una hora antes de la misa tiene razón. No le hace ningún bien a la comunidad. Eso me le decía una hermanita y tiene razón. Debemos imitar a los santos. Padre Pío, el cura de Ars. Sentarnos en el confesionario, porque la confesión es fuente de gracia. Ahí se santifican las almas. Y que están cansados los curas. ¿Yo cansado de qué? Carancho. A mis hermanos sacerdotes les digo, hay que sentarse a confesar, a celebrar la misa, porque nuestra misión no es ser recaudadores, es ser contadores, ser arquitectos. Eso lo pueden hacer otros. La misión nuestra no la puede hacer nadie. Nadie que no sea sacerdote puede celebrar la misa. Nadie que no sea sacerdote puede confesar. Nadie que no sea sacerdote no puede dar la unción de los enfermos, el bautismo, casar. Los sacramentos son fuente de liberación y de sanación. Por eso debilita al demonio la confesión, el mejor exorcismo, la santa misa. Si una persona tiene una influencia diabólica grave, la misa diaria. El ayuno, la oración con el corazón, los sacramentales. ¿Cuáles? El agua bendita, el óleo bendito, la sal bendita, sacramentales. Y uno dice, ¿qué puede hacer? Miren, es impresionante, hermanos, es impresionante. Uno pone 2 vasos de agua, sin que ustedes sepan cuál es agua bendita. El demonio puede saber cuál es el agua bendita. Uno le tira agua común, nada. Le tira o le asperja agua bendita y grita como si lo estuvieran quemando. Grita. O uno le da a beber agua bendita, la escupe porque la siente amarga o imbebible. Santa Teresa de Ávila decía eso justamente. Santa Teresa decía, he visto con gran sorpresa cómo a través de este sacramental, cuando se utiliza el agua bendita, el demonio huye muchas veces. ¿Qué más debilita al demonio? Que eso es lo que hay que hacer, acercar a la persona, al hermano que sufre, a Jesucristo, a la iglesia. La liberación, el exorcismo no es el final, sino que es el comienzo. ¿Cuáles son los signos de que una persona está posesa o influenciada? Por ejemplo, el rechazo a lo sagrado. Hablaba con un psicólogo, que es el que me ayudaba a mí, me decía, padre, hay muchas enfermedades de origen mental, pero ninguna persona, por ejemplo, que sufra o esquizofrenia o que sea bipolar, entre a la iglesia y le moleste la cruz de Cristo. En vez de una persona cuando está en estado de posesión diabólica, ve la cruz y le agarra un odio, o ve la imagen de la Virgen y le agarra un odio tremendo, no puede ver los signos sagrados. La cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque es el signo de la victoria de Cristo, el triunfo de Cristo. Por eso qué lindo en nuestros hogares una bella cruz de Jesucristo que esté bendecida, besarla con amor. Una imagen hermosa, bendita de la Santísima Virgen, no tenerla de adorno, rezar por supuesto también. Otro signo de que la persona tiene una posesión es blasfemar. Palabras de odio hacia Dios, a la Virgen, hablar en lenguas extrañas, mover objetos
solo, sin intervención, una fuerza preternatural, una fuerza que, como yo les llamaba recién, se llama sansonismo. Cuando entran en esos estados, a veces entre 4 o 5 personas no lo pueden contener, y no es un ataque que dura 1, 2, 3 minutos, puede llegar hasta 1 hora estar en esa actitud. O sea que un cuerpo muy bien entrenado no podría soportar eso. No dialogar, hermanos, nunca, como les decía, porque si bien por ser espíritu el mal sabe muchas cosas reales, pero al ser mentiroso, ¿qué nos hace? Nos enganchan con datos falsos y nos logra engañar y atrapar a las almas para que no sigan avanzando en la verdadera vida en Dios. ¿Cómo enganchan los brujos? Que te dicen algo. Ay, ¿cómo lo sabía? Claro, tienen el soplón, que es el padre de la mentira. Pero después enganchan eso real en tu vida con muchas mentiras. Y en casi todos, no sé cómo son los brujos de acá, no los conozco y no me interesa conocerlos realmente, pero ¿qué te dicen siempre? Te hicieron un daño. Siempre vienen con ese verso, y aún dentro de la iglesia, hermanos, paren con eso, por favor. Te hicieron un daño. A mí, ¿qué me interesa si me hicieron un daño? Yo quiero saber cómo me sacás de este daño. Padre, porque el padre fulano me dijo que me hicieron un daño grande. Y yo, ¿y qué dijo? ¿Y qué hizo el padre fulano? No, nada. ¿Cómo nada? Si te hicieron algo, vamos a orar. Pero yo no voy a dejar a la persona que se vaya como vino. Vamos a pedir, ¿qué es lo que vamos a hacer al Señor ahora? Le vamos a pedir a Él: Señor, libera mi vida, mi mente de toda mentira, que pueda vivir en la alegría, en la libertad de los hijos de Dios, alabándote de victoria en victoria y viendo cómo el enemigo, frente a tu voz poderosa, huye. Es eso lo que queremos hacer, hermanos. Por decir me hicieron un daño no soluciona nada. Porque te dicen, claro, y mira, la persona que te hizo el daño es así, y vos te llenas de resentimiento hacia todos los que están alrededor tuyo. Yo siempre digo, Padre, ¿me hicieron un daño? No, me dice. Yo le digo, no me interesa si te lo hicieron o no. Vamos a orar al Señor para que si te lo hicieron, que el Señor destruya totalmente todo eso. Y que vos puedas ser libre de toda influencia diabólica, porque el Señor tiene todo el poder. Entonces, ¿para qué llenarte ahí de datos si la que te hizo la brujería era rubia, si era baja, si era gordita, si era flaca? Vieron que siempre en la familia tenemos una rubia. O siempre tenemos una morocha. Entonces dicen, una rubia, la rubia. Ah, sí, ya sé la rubia, ¿cuál es? Y capaz por la rubia no tiene nada que ver eso, ¿no? Pero como el mal muchas veces, hermanos, nos contamina y nos engaña. Y todo eso, esos datos falsos que muchas veces nos logran engañar y atrapar nuestras almas, ¿para qué lo hace el demonio? Para que no sigamos avanzando en la verdadera vida en Dios. Y uno tiene que avanzar en la fe y en la verdadera vida en Dios. Si no, no sirve, hermanos. Por eso, ¿cuál será el tratamiento de las infecciones del alma? Primero, el infectado, ¿qué necesita? La persona que está viviendo ese infierno en su vida necesita, sí, atención médica si es que la necesita, pero sobre todo la atención espiritual, porque muchas veces tienen miedo de no ser comprendidos. Muchas veces van a los psiquiatras, y pocos psiquiatras creen en el demonio. Pocos sacerdotes, y esto es triste, pero es así, hermanos, y no es acusación, pero es real. Pocos sacerdotes escuchan y ayudan. Pobre gente, en lo que puede terminar. Porque el psiquiatra te va a llenar de pastillas. Y si nosotros como iglesia no los ayudamos, ¿dónde van esas almas? Pobres almas que sufren. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros, el pecado de omisión, que es el bien que dejamos de hacer. Por eso, ¿en qué va a consistir el tratamiento de estas personas? Incorporarlas a la iglesia, hacerles saber que se van a liberar de Satanás en los tiempos de Dios, encontrar cuáles han sido las puertas o el pecado que abrió ese inconsciente parapsicológico. ¿Cuáles son esas puertas de entrada? Escuchen bien: incursionar en el ocultismo,
Segundo, un maleficio. ¿Qué es un maleficio? El oficio de hacer el mal. Hay gente que se dedica a eso, en santería, y sobre todo aquí en Centroamérica y en la parte de Sudamérica está todo el tema de del espiritismo, del umbandismo y del quimbanda. Es normal, es gente que trabaja para el demonio, aunque tenga imagencita de la Virgen, de la Guadalupana y todo lo que sea, son emisarios de Satanás. Vamos a llamar las cosas bien claras. Y que muchas veces así terminan engañando a muchos católicos. Y por último, una consagración directa a Satanás. Esto quiero compartirles también. Una persona que ha incursionado en el ocultismo, y sobre todo en las mujeres que han tenido la desgracia en su vida de caer en un pecado que muchas veces les cuesta perdonarse, que las atormenta mucho. En el aborto, el pecado de aborto y el pecado de ocultismo es un caldo de cultivo para que estas inmundicias torturen, perturben y molesten a estas pobres mujeres. Por eso, qué importante, hermanos, es que puedan confesarse. Porque la confesión sana, la confesión general de todos mis pecados, si no puedo comulgar, estar frente al Santísimo Sacramento, adorar a Jesús sacramentado como vamos a hacer ahora, renovar las promesas bautismales y las renuncias. Hablando de las puertas de entrada en nuestro inconsciente parapsicológico, nosotros tenemos una parte en nuestra cabecita, lo que es la parte donde somos conscientes y lo que se llama el inconsciente. Muchas veces en nuestro inconsciente se introducen inmundicias si el cristiano no está en gracia. Si yo no estoy en gracia de Dios, tengo una puerta abierta y desprotegida. Por ejemplo, las facultades paranormales, infrarracionales, naturales, pero primitivos y peligrosos, tenemos que tener cuidado con querer incrementarlos. Por eso la parapsicología, el Reiki, entra todo en eso, en el uso de las facultades paranormales. Está lo sobrenatural, ¿me siguen? Lo sobrenatural que proviene de Dios, lo preternatural del mundo angélico, lo natural que es nuestro plano y lo parapsicológico o lo infrahumano. El Reiki no es nada sobrenatural, es el manejo de las fuerzas ocultas, buenas y malas. Pero el ser humano no sabe manejarlas, por eso Dios ha cerrado esa puerta y nosotros la abrimos. Y muchas veces, ¿qué queremos hacer? Queremos incrementar esas facultades naturales, pero primitivas y muy peligrosas. La parapsicología no tiene nada que ver con lo sobrenatural, es lo infrahumano. Que muchas veces la parapsicología desemboca en un egocentrismo que hace que la persona se termine alejando de la verdadera vida en Dios y que se termine alejando de Jesucristo. Que lleva muchas veces a técnicas, a creer en la reencarnación que no tiene nada que ver con nuestra verdadera fe. El hombre muchas veces, a través de estas técnicas que nos alejan de Dios, quiere ocupar el puesto de Dios. Yo te voy a curar, yo te voy a traer al amor de tu vida, yo te voy a sanar, yo te voy a hacer bien. Yo. Es así, hermanos. Cuando ustedes escuchen personas que tienen el ego muy alto, yo, salgan corriendo y no vuelvan nunca más. ¿Está claro? Muchos terminan muchas veces aprendiendo y ejercitando esos trabajos espirituales, que son misiles parapsicológicos que muchas veces terminan haciendo muchísimo daño a las personas. Por eso, ¿en qué consiste ese tratamiento? Dijimos, incorporar a la gente a la iglesia. La Eucaristía lo debilita y lo irrita. Me ha tocado muchas veces durante los exorcismos ir con el Santísimo Sacramento y bendecirlo, y sienten un rechazo grande a la Eucaristía porque saben quién están allí. Me tocó otro caso en Escobar de un hombre llamado Pedro. Él había venido en la misa de sanación. Después de esa misa hacíamos imposición de manos, como haremos hoy si nos da el tiempo, si no vamos a bendecir con el Santísimo. Y Pedro
vino para que oráramos por él. Algo le estaba pasando. La primera misa él intentó acercarse, pero se fue. En la segunda misa, el segundo miércoles, viene, y en el momento de la imposición de manos, menos mal que se había ido casi toda la gente. Menos mal. Porque hay gente que se asusta con eso, ¿no? Bueno, yo vuelvo a decir, no hay que tener miedo. Empezó a contorsionarse, a tirarse, a blasfemar, a insultar. Y yo escuché, eso me pasó 5 o 6 años después de mi primer exorcismo. En el primer exorcismo el demonio me había dicho: ni 1000 curas como vos me van a sacar. En este hombre, ¿saben qué me dijo el demonio? Ni 500 curas. Yo me puse contento. Estamos en remate, dije, de descuento, qué bueno, están más débiles ahora. Antes empezó 1500. Cuando me dijo esto, yo interiormente me causó muchísima gracia, ¿no? Pero este hombre, ¿qué había hecho? Para conseguir dinero, se había consagrado al demonio. Y el demonio, hermanos, no nos da nada, promete todo, pero es un mentiroso. Y todavía hay iglesias satánicas, gente que cree que el demonio es buenito, que no, que Dios es malo, pero que en realidad los satanistas te hacen creer eso, que te va a dar lo que Dios no te da. Gente que busca en eso. Bueno, y no solamente no le dio nada, sino que le quitó todo y le robó lo más grande que el hombre puede tener, la paz. Y entonces él estaba: padre, yo quiero renunciar a esto. Y empezamos a renunciar. Dije, bueno, tenés que renunciar y tenés que confesar. Y se confesó. Después de confesar, dije, bueno, vamos ahora a adorar a Jesús. Fuimos al sagrario. Y cuando fuimos al sagrario, yo me puse de rodillas frente al Santísimo y le dije: Pedro, ponete de rodillas. Y él empezó a hacer esto. Y no podía ponerse de rodillas frente al Santísimo. Y yo estaba de rodillas y me daba cuenta. Le digo: Pedro, ponete de rodillas. Ponete de rodillas frente al Señor. Y escucho una voz que me dice: Él no es mi Señor. Y le dije lo que dice en la Biblia. Qué bonito, en la carta a los Filipenses: al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Te ordeno que te pongas de rodillas. ¡Paf! Cayó de rodillas delante de Jesús. Fíjense, el demonio no quería, por su gran soberbia, arrodillarse frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, qué lindo, hermanos. Yo veo muchos hermanos que comulgan de rodillas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Los felicito. Si lo pueden hacer y no hay nada que obste en contra eso, es hacerme pequeñito frente al misterio de Dios. Lo mejor es la adoración, hacernos pequeños frente al misterio de Dios. Me quedan 10 minutos. La Eucaristía lo debilita y lo irrita. Por eso tenemos que comulgar, hermanos, y ayudarle a la persona a que se acerque a Jesús. No hay otra manera. Tercero, la oración es insustituible, no tolera que oremos. Siempre dice, en casi todos los exorcismos se repite lo mismo: ¡cura! De eso es lo mínimo que yo no le digo las palabras, pues estamos en la iglesia. ¡Deja de rezar! ¡Me tenés podrido! O peor, dice: ¡me estás matando! Claro. Hay gente que a veces dice: padre, pero si rezo en mi casa se ponen las cosas peores. Reza más. Reza más. Es como las cucarachas, hermanos. Acá conocen las cucarachas, ¿no? Ustedes encienden, sí, acá que ella conoce ahí, otra chiquita que conoce. A la noche, ustedes van a la noche, encienden la luz y ¿qué ven? ¿Qué hacen las cucarachas? Salen, se esconden. Entonces la luz, la oración es hacerlo presente a Dios. La oración es insustituible, es importante orar. San Alfonso María de Ligorio decía: quien ora se salva, quien no ora se condena. Qué importante es la oración. Qué importante los grupos de oración, la adoración. Eso no podemos dejarlo, hermanos. En cuarto, los sacramentales, particularmente el agua bendita. Por eso, si han traído agua para llevar a su casa, la vamos a bendecir después de la celebración. La Santa Cruz. Sobre todo este exorcismo. A ver,
Vamos a juntos a aprenderlo. Agarren el dedito así, pongan así. Pónganme un like. No es un like. Vamos a hacer así. Sobre la frente, sobre la boca y sobre el pecho. Y escuchen bien esta oración que vamos a hacer. Es así. Es por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La señal de la cruz, un pequeño exorcismo de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. Y a más de uno, si lo empiezan a practicar en sus hogares, miren lo que les va a pasar. Algunos van a empezar a bostezar que no se pueden parar. Algunos van a empezar a... No se asusten, se los digo para que después no digan qué me pasa. Algunos van a empezar a lagrimear, otros hasta eructar. Tranquilos, sigan haciendo. Sigan. Hasta que termine todo eso. La cruz de Cristo es un signo grandísimo de liberación. Grandísimo de la liberación. La Santa Cruz, el exorcismo litúrgico que hablamos recién, el sacerdote lo expulsa en el nombre de Cristo. No es el sacerdote, su yo es el sacerdote de Cristo. Cuando el sacerdote dice yo te exorcizo, es el yo de Cristo. Cuando el sacerdote dice yo te absuelvo, cuando uno se está confesando, no es el yo del sacerdote, es el yo de Cristo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, no es el yo del sacerdote, sino el yo de Jesucristo. Mi experiencia, ¿saben cuál es? Que cuando dice no me vas a ganar, es mía. Cuando dice esto, ¿saben qué? Le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que orar. Satanás es un payaso, hace ruido, pero no tiene poder sobre Dios. Su poder es débil, por eso hace ruidos aparatosos, molestos, porque busca atemorizar. Satanás, ¿cómo maneja al hombre? Lo maneja a través del miedo que le provoca. El miedo que nos paraliza, nos incapacita. El miedo que ocurre porque muchas veces nos falta fe y confianza en Dios. ¿Tengo la convicción de que Cristo venció a Satanás? Entonces tengo que dejar la tibieza para fortalecerme también en el Espíritu. Como quedan 5 minutitos, esto hay muchos más los signos del éxito, como sé si ya se han ido, qué pasa después de todo eso, la importancia, la trascendencia, las causas que hablan también, las puertas de entrada. Vamos a tomar estos 5 minutitos antes del corte para preparar, vamos a hacer una hermosa oración para pedir al Señor que en esta tarde, en esta noche, Él abra las puertas de su bendición y cualquier atadura que haya en nuestras vidas, que el Señor rompa cualquier cadena. Preguntas, ¿hay preguntas? Sin miedo, hablen ahora o callen para siempre. A veces las preguntas ayudan a que otros puedan, capaz que no se animan a decirlo. Ahí hay una preguntita, otra. Bueno, ya están surgiendo las preguntas. A ver, sí, hermanita. Traerlo a la iglesia, claro. Acá tenemos los ministerios, tenemos para que le ayuden justamente a esos hermanos a orar. Claro, si él acepta, traerlo con mucho gusto. Aquí tenemos ministerio de liberación, ¿no? Lo que buscan es ayudar a incorporar a esos hermanos a la comunidad, a la comunidad, ¿no? Sí. Yo tengo en mi casa a la Santísima Virgen María, Sí. que usted ha dicho que era la Virgen guadalupana, la Virgencita de Fátima, de Perpetuo Socorro. Yo los tengo en mi casa. Sí, ¿Qué me dice usted? Sí. Yo los tengo para que ellas me inspiren a elevarme al cielo, Muy para bien. interceder ante Cristo Jesús por todas mis súplicas que yo pido para el Amén. mundo entero.
¿qué me dice usted? ¿Está bien o le, Sí. o le traigo o saco las... No, ¿cómo las vas a sacar? No, no. Yo lo que dije recién, a ver, capaz que me expresé mal. Yo lo que dije es que muchas veces los santeros, la gente que se dedica a santería o a brujerías, no es el caso suyo, usted no es bruja. No, por eso, no es su caso. Le voy a decir que soy bruja de bienestar, de Sí, madre, sí, bendecida, ¿cómo no? No, yo digo que tengan que, no, capaz me expresé mal, de que no hay que hay que tener cuidado, porque a veces los católicos somos incautos y esta gente sabe engañar poniendo una imagencita de la Virgen de Guadalupe, a eso me refería, no porque esté mal, no, yo soy devoto y amo a la Santísima Virgen, ¿eh? mantengo nomás. Sí, mantenga, acá un nombre le vamos a dar. La palabra. Sí, los demonios influyen en el sueño. Hay un fenómeno que es muy probable que a muchos de ustedes les haya pasado, que se llama el terror nocturno, o el espanto nocturno. ¿En qué consiste? Sobre todo cuando la persona empieza la verdadera vida en Dios. Si hay alguien que está empezando una verdadera vida en Dios, no se extraña y no se asusta si le pasa esto al comienzo, ¿no? Mientras están descansando, no están ni dormidos ni despiertos, sienten una presencia que los aterroriza. No es un sueño, uno se siente paralizado, no puede gritar, no puede moverse, sienten como si hubiera algo al lado de, generalmente pasa durante el descanso, sobre la noche, ¿no? Cuando pasa eso, lo que hay que hacer simplemente es ponerse a rezar con el corazón y eso desaparece. Es una experiencia bastante fuerte, pero que muchas veces influyen. Por eso siempre antes de irnos a dormir, la costumbre sana de nuestros abuelos, consagrar el sueño a Dios, rezar a Dios, para que Dios proteja y vele por los sueños. Una y dos preguntas y las dos últimas ya. Así empezamos la adoración, Sí. Yo tengo entendido, Sí. y que yo he escuchado en lo que le llaman la contaminación, cuando una persona practica el ocultismo y le pone el nombre de magia blanca, porque no hace brujería sino magia blanca. Si yo, o sea, tengo mi casa de puertas abiertas para recibir a quien llegue a mi casa, porque yo siento que mi casa es casa de bendición. ¿Qué pasa cuando a tu casa llegan personas que saben que viven en el ocultismo y visitan tu casa? Porque yo siempre escucho, si esas personas entran en tu casa, llevan como que se llama contaminación a tu casa y se contaminan de una cosa que yo quisiera. Si en tu casa está la luz, si en tu casa está Dios, que vengan todos los brujos acá que quieran, se van a empezar a revolcar ahí, te puedo asegurar. Mi mamá, en eso, no, a ver, uno por caridad, sobre todo si familiares que están en brujería o en santería, uno se pone a rezar antes, Señor, cubrirnos con tu sangre preciosa, si tengo agua bendita, sal bendita, si viene a casa le servís un juguito con unas gotitas de agua bendita, tomá un poquito de agua bendita, no hay ningún problema, en el baño, en la tapa del inodoro, toma cuando se vayan a sentar, le ponéis un rociador, agüita bendita, todo ahí, y si vos sentís unos truenos en el baño, no entres todavía después de unas horas. Sí. No hay, a ver, vuelvo a decir, la casa de Dios es casa de oración. Al contrario, si una persona va a esos lugares y no está en gracia de Dios, ahí está en peligro. Eso es lo que hablamos recién. Si yo no estoy en gracia de Dios y tengo puertas abiertas, es muy probable, es como la gripe a quien ataca, el que tiene las defensas bajas. Si en tu casa se ora y Dios está presente, que venga la bruja que quiera, ¿no? Dios está en tu casa. La última pregunta, por favor. Sí. La diferencia entre rezar y orar. Yo sé rezar en mi casa, Bien. mucho rezar. ¿Cuál es la diferencia? Porque usted siempre habla del orar y del rezar. Sí. Siento como que no es lo mismo. Es lo mismo. Nada más rezar viene de recitar. Recitar que se recitan, oraciones. Pasa que a veces que la gente dice rezar cuando ya son oraciones ya de la iglesia, oraciones antiguas. Mucha gente dice orar o le llama orar a las oraciones espontáneas o la oración que brota del corazón. Ambas, si se hacen con el corazón, son eficaces y son agradables a Dios. Tanto orar como rezar
podemos decir que son sinónimos, aunque algunos lo utilizan para diferenciar a la oración espontánea, a la alabanza, a la adoración, que no es una oración oficial o recitada. Mira, con esa carita que me pones te voy a decir la última, ya está y basta, no, basta. La última, así ya empezamos la adoración, ¿sí? Padre, aquellas mujeres que se han hecho un aborto, Sí. 1, 2, en fin, Sí. ¿qué se puede hacer con esas personas? Mira, hija amada, todos somos pecadores. El primero que está pecador soy yo. Y yo te puedo asegurar que como sacerdote entiendo y sufro con las mujeres que han pasado por esa prueba en su vida muy dolorosa, porque sufren. Y yo sufro con ustedes, muchas mujeres que han pasado por una experiencia así, en su historia, por debilidad, por ignorancia, por lo que sea. Pero siempre yo les invito, no dejen que el mal espíritu les impida, porque yo entiendo que está dentro de lo que se llama los pecados vergonzantes, que nos cuestan confesar a todos, ¿no? El adulterio, la fornicación, la pornografía, la masturbación, relaciones ilícitas, bueno, hoy hay de todo, no voy a decirlo aquí porque la cabecita no quiero que nadie esté ahí volando, ¿no? Pero bueno, junto con eso el pecado de aborto son los pecados que más cuesta confesar a la gente. Y lo más triste es que si yo eso no lo he confesado nunca y estoy en la iglesia por miedo o vergüenza, he cometido confesiones sacrílegas porque no han sido sinceras. Yo tengo que confesarlo y pedir con humildad a Dios perdón por los pecados, aunque me avergüence, pero me humillo. Y dice la Biblia, al quien se humilla, Dios lo ensalza. Entonces, Dios perdona todos los pecados y sana todas las heridas. Pero tenemos que ir a la fuente de la misericordia. No dudar. Jesús le dice a Santa Faustina, cuanto más grande es el pecador, tanto más derecho tiene a mi misericordia. Entonces yo lo que les diría a las mujeres que han vivido una experiencia así, porque muchas veces terminan siendo muy quebradas emocionalmente, en estados de depresión, porque el mal espíritu las tortura muchísimo a través del remordimiento, el no perdonarse a sí misma, y les cambia hasta el rostro, la cara. Entonces yo digo, es importante buscar el perdón de Dios, y Dios lo da, y van a ver cómo después de confesar se sacan un peso, vuelvo a decir, pesos que todos hemos tenido en la vida con nuestras culpas, pero que el Señor nos ha perdonado. Amén. Amén. Igual, si quieren más preguntas, lo vamos a tener en el retiro que vamos a tener en el mes de junio, el 24, acá con nuestro hermano Juan. Vamos a tener. Vamos a prepararnos ahora para la